¿Qué pasa con este laboratorio clandestino? ¿Qué pasa sobre todo con el diario The New York Times? Estas reporteras creen que la serie Breaking Bad es realidad, como ya había dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, o tienen la orden de golpear al gobierno de México. O sea, este es un ataque del gobierno estadounidense al gobierno mexicano que no tiene ningún sentido, o efectivamente lo que están reportando es la realidad. En esta historia hay dos versiones, así que vamos a revisar cada una, vamos a ver qué dijo el periódico, vamos a ver qué contestó el gobierno de México y qué otros indicios, qué otras pruebas tenemos sobre este tema para poder tener una opinión propia de lo que está pasando y sobre todo porque pues así se está posicionando este tema. ¿Quién está mintiendo aquí? ¿El New York Times o el gobierno de México? Vamos a empezar revisando este reportaje del diario estadounidense. A ver, este es el reportaje que publicó The New York Times, lo publicaron el 29 de diciembre, es decir, el domingo pasado, y se titula Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa. A ver, esta investigación, esta publicación del diario de Estados Unidos, ha estado en la conferencia matutina, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el lunes. Efectivamente, le ha dedicado mucho tiempo a decir que esto no es posible, que el New York Times está mintiendo, que no puede ser que el fentanilo sea producido como afirman estas reporteras en su investigación. Primero habló de esto la presidenta el lunes, el 30 de diciembre, y hoy volvió a hablar al respecto y de hecho llevó ya a otras personas del gobierno de México para hablar sobre esto. Algo muy importante en estos casos, en temas como este, es no quedarnos solamente con lo que nos dice el gobierno en la conferencia de prensa. ¿No? Si el gobierno nos está hablando sobre un reportaje, por ejemplo, en este caso, pues es muy importante que como ciudadanos, como personas que queremos saber qué está pasando en el país, qué se dice sobre todo sobre nuestro país en otro país, en este caso en Estados Unidos, veamos la fuente principal, la fuente primaria de donde sale esta información y en este caso es este diario, el diario New York Times. Entonces, más allá de lo que la presidenta diga que dice esta investigación, pues, ¿qué dice efectivamente la investigación? ¿Por qué no vamos a esta fuente, a la fuente original? Bueno, aquí se los vamos a mostrar. Esta es la publicación que ha provocado tanto malestar en el gobierno de México. Ahí está. Como podemos ver, esta investigación empieza con una descripción de cómo las periodistas, que dicen que son dos periodistas y una fotógrafa, entran a un laboratorio clandestino en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Esta primera descripción dice que ellas tienen todo un equipo de protección, tienen una máscara para evitar que el humo, ¿no? El humo de estos químicos entre a su cuerpo, tienen un traje especial y como todo súper especializado. Pero esto contrasta con lo que tienen estos cocineros o estos miembros, digamos, del crimen organizado que están haciendo el fentanilo, porque ellos lo único que tienen es un cubrebocas. Esto sí lo dice el reportaje. De hecho, también una de las primeras cosas que describen aquí es que llega un momento en el que una de las personas que está cocinando, que está haciendo el fentanilo, dice, ahora sí me pegó, aquí lo vemos, y que necesita salir a que le dé el aire tantito. Entonces, como no tenía todo este equipo de protección especializado, dice, no, ahora sí me pegó y me tengo que salir para que me dé el aire. Ahora, después de esta primera descripción, que sí es algo de lo que se ha hablado en la mañanera, cómo puede ser posible que digan que están haciendo este proceso químico sin protección, sin un equipo adecuado de protección. Después de esto, las periodistas explican cómo llegaron a este laboratorio, lo cual también es muy importante entenderlo como lectores, lectoras de esta investigación. Ellas dicen que llevaban meses intentando ir a uno de estos laboratorios, pero que la ola de violencia que hay en Sinaloa desde que fue aprendido el Mayo Zambada no les permitía visitar uno de estos lugares. Describen que en el primer intento pasó algo y no pudieron ir. Y así hasta el cuarto intento, que fue este, en el que sí lo lograron. Dicen que llegaron a esta
casa, porque es un laboratorio improvisado que está en una casa, gracias a uno de sus contactos, una persona que ellas conocían, que hace negocios con este cártel. Entonces convenció a estas personas de dejarlas entrar y dejarlas ver cómo hacen el fentanilo, a cambio de que no se dieran a conocer sus nombres, por supuesto, que no se publicaran fotografías suyas, o sea, que ellos pudieran permanecer anónimos, que el cártel, por supuesto, no supiera que dieron esta información y con esa condición dijeron, ok, vamos a dejar que vean cómo hacemos el fentanilo. Una parte muy importante de este reportaje es que explican que ese día más temprano el ejército mexicano había allanado uno de sus laboratorios, o sea, hicieron un operativo en uno de los laboratorios que era el que iban a visitar ellas y por lo tanto no pudieron visitar ese laboratorio y tuvieron que ir a esta casa. Dice que tuvieron que llevar los materiales que tenían a ese lugar improvisado y que el jefe les explicó que había tenido lugar este operativo y que por lo tanto estaban en esa casa, que sí, era un lugar improvisado, pero era lo único que les quedaba para poder seguir produciendo fentanilo, ya que habían entrado a ese otro laboratorio. También en este reportaje, las periodistas explican que por lo general los cocineros o, bueno, estos miembros del cártel usan máscaras de gas cuando hacen fentanilo para protegerse de la exposición tóxica a los químicos, pero que tuvieron que improvisar esta otra cocina, como le llaman, con muchísima prisa para restablecer el proceso de producción de fentanilo. Por lo tanto, solo tuvieron tiempo para conseguir cubrebocas quirúrgicos o de tela. Dicen que toda esta explicación se las dieron estos miembros del cártel y que por esa razón el ayudante del cocinero tuvo que salir corriendo cuando los humos empezaron a llenar todo el aire en el que estaban, que es esta primera imagen con la que empiezan diciendo que ahora sí me pegó, me tengo que salir un poco a tomar el aire. Después de esto, siguen explicando cómo es el proceso de producir fentanilo. Aquí vemos algunas imágenes, algunas fotografías que tomaron ellas, o bueno, que tomó la fotógrafa de Culiacán. Siguen describiendo qué es lo que hacen en esta cocina improvisada, los operativos que tuvieron lugar en los días anteriores. Y después llegamos a este punto tan polémico que es este video en el que se ve literalmente una cocina normal, un extractor de aire ahí, que es lo único que estaría filtrando todos estos productos químicos y literalmente se ve muy improvisado. Ahí lo estamos viendo, no son materiales especiales, es solamente una cocina y cosas que podríamos tener nosotros en nuestra casa y así están supuestamente haciendo el fentanilo. Y bueno, después siguen explicando, aquí ponen una fotografía, pues tapándole la cara al jefe de esta operación de fabricación de fentanilo y más fotografías de la cocina con el fentanilo ya aquí, el fentanilo terminado en una mesa. Ponen otras fotografías donde se ve no solo algunos productos químicos que utilizan para hacer el fentanilo, sino también cosas atrás, como por ejemplo esta botella de electrolit, que pues parece que estaban tomando a la hora de hacer el fentanilo. Siguen explicando cómo se hace esto y acá esta foto que también ha sido muy viral, donde se ve que atrás de donde están haciendo el fentanilo hay botellas de salsa, hay acá al lado botellas de cerveza, tenemos aquí un encendedor, ¿no? Que cualquiera de nosotros tendría en su cocina. O sea, esto no parece para nada algo súper especializado de químicos de renombre que estén produciendo fentanilo. No, esto es una cosa muy, pero muy alejada de lo que pensaríamos que es la producción de fentanilo, pero las periodistas dicen que esto es lo que ellas vieron, ahí las llevaron y eso es lo que estaba pasando en este momento. Y después les enseñan este fentanilo que ya está pintado de azul, que es como lo comercializan, son pastillas azules con diversos logotipos. Ellas también explican que este
esta célula del cártel o estos cocineros con los que ellas hablaron, incluso tienen diferentes sellos para las pastillas. Dicen que, por ejemplo, tienen un sello de una coronita, como si fuera el logo de Rolex, y que les han pedido pastillas con ese sello, que tienen muchas, muchas versiones y le pueden poner la que el cliente les pida. Lo que ellas describen en este texto es una visita como muy apresurada a este lugar, una visita que ellas estuvieron buscando, como explican, durante meses y que al final terminó de manera abrupta. El texto lo terminan contando como en determinado momento, ya que les estaban enseñando esto del polvito azul, el fentanilo supuestamente ya terminado, el jefe, el cocinero principal, les dice que ya se tienen que ir y que se tienen que ir corriendo porque vienen las autoridades. No estoy segura de si venía, sí, el ejército, que viene el ejército, les dijeron que ya estaba cerca, entonces se tienen que ir. Supuestamente el cocinero les había dicho que si llegaba la policía o el ejército, ellas se podían quedar en la casa, que simplemente se tiraran al suelo, no hicieran nada y a ellas no les iba a pasar nada, pero optaron por salir corriendo también y la verdad es que creo que cualquiera lo hubiera hecho porque qué miedo, aunque seas periodista, ¿no? Quedarte en una cocina clandestina de fentanilo y que llegue el ejército y te encuentre ahí y luego pues convéncelos de que tú no estabas cocinando eso, ¿no? Está medio complicado. Entonces, bueno, así termina el texto y ese es el contexto en el que ellas explican que efectivamente no tenían todo el equipo de protección porque fue una cocina improvisada, o sea, un laboratorio clandestino totalmente improvisado. No es ahí en donde generalmente hacen el fentanilo, pero por las circunstancias en las que estaban, pues tuvieron que hacerlo de esa manera y como ya les habían prometido invitarlas a ese lugar, pues ahí fue a donde tuvieron que llegar. Aquí hay que pensar que pues probablemente tenían la orden de producir X cantidad de fentanilo. Ahora imagínense que, ay, no, ¿sabe qué, jefe? Pues me cayeron en la mañana al laboratorio, entonces no voy a poder producir lo que le prometí hasta que tenga otra vez mi laboratorio con todas las medidas de seguridad y mi traje de protección. Así que espéreme una semana, unos días, 2 días, digamos, en el mejor caso, en lo que puedo volver a producir fentanilo. Yo evidentemente, nunca he estado en un cártel, pero me imagino que si dices eso como empleado, empleada de un capo de la droga, pues no podrías esperar otra cosa más que por lo menos te golpeen, ¿no? Si no es que te matan por no cumplir con lo que les habías prometido. Pero bueno, entonces, ahí estamos en ese contexto y por eso tenían todo tan improvisado. Ahora, además de esto, de este reportaje, el mismo periódico presentó otro que tiene que ver con cómo prueban el fentanilo también estos cárteles. Aquí, ahí está. Aquí describen como parte de este trabajo de investigación también, publicado unos días antes, de hecho, del reportaje sobre el laboratorio clandestino. Aquí explican que invitan a personas indigentes o personas adictas a las drogas a inyectarse el fentanilo que están produciendo y les ofrecen hasta $30. O sea, estamos hablando de máximo, bueno, sí, como más o menos 600 pesos para probar el fentanilo que ellos están produciendo. Pero además de los humanos, usan animales también, usan conejos, usan pollos, usan gallinas. Y aquí la prueba es que si los conejos sobreviven más de 90 segundos después de que les inyectan esta droga, entonces está muy débil y no puede ser vendida. Es horrible leer esta descripción, es súper cruel, tienen a personas que necesitan dinero pagándoles para que se inyecten esto sin saber si los puede matar porque no lo saben. Tienen animales indefensos que no pueden hacer nada, inyectándoles también y aquí el objetivo es que el animal se muera. Cuando el animal se muere, ya sea un pollo o una gallina, entonces está bien el fentanilo. Y una parte muy preocupante de este otro reportaje es que les dicen, los cocineros, los propios cocineros, admiten que usan
cuando el fentanilo no es lo suficientemente fuerte, le agregan tranquilizantes para caballos, uno que es conocido como Tranq, pero también otro tipo de tranquilizantes, medicamentos utilizados, por ejemplo, para operaciones dentales, eso también lo ponen en el fentanilo, y todo esto para que sea lo suficientemente fuerte y pues apto para venderse en el mercado. Em, y bueno, este reportaje termina diciendo que los propios cocineros, los propios cárteles admiten que la receta, digamos, del fentanilo nunca es la misma. Esto es muy importante. Saben que nunca es la misma, no tienen un proceso estandarizado porque los ingredientes tampoco son los mismos. Es difícil conseguirlos, por lo tanto, a veces el precursor, que es lo primero que utilizan, no es lo suficientemente fuerte y tienen que improvisar, tienen que hacer otra receta. Entonces, están creando algo de cero una y otra vez. Y esto, más allá de pues lo poco efectivo que seguramente es para el cártel, tiene repercusiones en las personas que utilizan estas drogas, porque tal vez siempre compran su droga con la misma persona y creen que entonces siempre va a ser igual. Lo que dice el reportaje es, bueno, la misma droga vendida por la misma persona podría matar a alguien porque tal vez pues te tocó la mala suerte de que estaba más fuerte y te mata en esa dosis. Entonces, así como que muy estandarizado el proceso, muy científico, pues tampoco es, porque ellos mismos dicen que están improvisando una y otra vez y por lo tanto tienen un producto totalmente imprevisible. Ahora que revisamos estos dos reportajes, que por cierto, ahorita les dejo los enlaces en el chat para que los lean, están en español, si quieren pues leer la información original, ahí lo pueden hacer. Ahora, ¿qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Vamos a escuchar lo que dijo el lunes pasado cuando acaba de ser publicado el reportaje sobre el laboratorio clandestino en Culiacán. No es muy creíble, vamos a ponerlo así. No así. El fentanilo se produce de otras maneras, que ya la Secretaría de Marina o el propio, eh, eh, ¿cómo se llama? La Autoridad Regulatoria de Medicamentos, COFEPRIS, puede informar cuáles son los métodos de producción, pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice, estas drogas. Pues solamente decir que no es muy creíble. Y ya es, bueno, ya viene de antes este tema del New York Times con relación a la producción de droga en México. Aquí con el presidente López Obrador se presentaron algunas cosas y ya hubo otro reportaje vinculado con, según esto, la cooptación de estudiantes de química para la fabricación de drogas muy potentes, y ahora el que se presenta el día de ayer. Entonces, la presidenta el lunes dijo que no es muy creíble esto que presenta el New York Times, que porque las fotos y la falta de equipo de protección. Bueno, en respuesta a esto, el diario el mismo lunes publicó pues un mensaje en su cuenta de X, en donde dice que tienen absoluta confianza en sus reportajes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México. Dicen otra vez que las periodistas pasaron meses investigando esta industria, que citaron a funcionarios y exfuncionarios mexicanos y documentaron la operación de un laboratorio de fentanilo en Sinaloa y que por lo tanto respaldan plenamente este reportaje. Esto por supuesto, no fue suficiente para el gobierno mexicano y hoy, 2 de enero, una vez que ya pasamos toda la celebración de Año Nuevo, porque esto por supuesto no lo hicieron el 31 de diciembre, tampoco el 1 de enero, lo hacen hoy, 2 de enero, que ya la mayoría de las personas regresamos a trabajar y como que otra vez todo, o sea, la agenda noticiosa regresa al 100%. Entonces, justo hoy, la presidenta invitó a varias personas a su conferencia mañanera para hablar de este tema y explicar por qué lo que el diario está publicando no es cierto. Ahora veamos la otra versión de esta historia. Vamos a escuchar primero a Alejandro Schwartz, él es titular del IMSS Bienestar, y
está desmintiendo este reportaje y está dando sus razones por las cuales no es posible esto que presenta el New York Times. Vamos a escucharlo. Gracias, Presidenta, con su permiso. Muy buenos días, tengan todas y todos. La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos. 0.2 miligramos, para que podamos tener una proporción, son 200 microgramos. Eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis. Es decir, cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico. Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No existe tampoco descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo he referido en la nota. A continuación, la doctora Armida Zúñiga, titular de COFEPRIS, y la teniente química Juana profundizarán el análisis. Bueno, eso es lo que dice el titular del IMSS Bienestar. Y después la teniente Juana Peñalosa habló también sobre esto y explicó por qué no es posible. Vamos a escuchar esta otra explicación. Ella es química, por cierto. No es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Respecto a lo mencionado por los supuestos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo por parte del Ejército Mexicano horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada. Ahí están las razones de la teniente Peñalosa para explicar por qué esto no es posible. Algo que ella destaca es que el reportaje habla muy poco sobre el proceso de síntesis de los productos químicos y los precursores utilizados en este proceso. Ahora, afortunadamente, esta publicación del New York Times no es la primera hecha sobre este tema. Ya hay otros medios que han publicado también
investigaciones al respecto. Entonces, tenemos, por ejemplo, un reportaje publicado en Reuters, en la agencia Reuters, en julio de este año, sobre la cual, por alguna razón, el gobierno de México no dijo nada, no lo expuso en la mañanera, no llamó mentirosos a estos periodistas, así que se las voy a presentar rápidamente y les voy a decir los puntos más importantes de esta investigación. En este reportaje, 3 periodistas que hicieron la investigación dicen, para empezar, que no van a dar todos los ingredientes que se utilizan para hacer fentanilo porque pues no están haciendo un tutorial, o sea, no son Yuya explicándote cómo maquillarte, ¿verdad? Y además, pues no quieren contribuir a que cualquier persona diga, ah, maravilloso, puedo hacer fentanilo, aquí está la receta, ¿no? Aquí están los ingredientes, voy a incursionar en esta industria. Sí, por supuesto sería irresponsable de parte de un medio decir, mira, esta es la lista de ingredientes, estos cocineros lo estaban haciendo así y pues ahí usa esa información para lo que quieras. Sí creo que no tenían por qué explicar todo eso, ¿no? Pero además de eso, en esta investigación hacen una descripción muy detallada sobre el proceso, aquí sí, de síntesis de todos los elementos que sean utilizados para crear fentanilo, pero además también hablan sobre estas cocinas improvisadas. No solamente explican exactamente cómo es producido el fentanilo, sino que sí hablan sobre la manera tan sencilla en la que es posible hacer esta droga. Para empezar, dice que la producción se concentra en Sinaloa y particularmente en Culiacán, que está controlado por el cártel de Sinaloa, algo que coincide con lo que dice el New York Times. Pero dice también que los químicos para hacer esta droga son de fácil acceso, que muchas veces los pueden conseguir por medio de intermediarios locales con los cuales hacen pedidos por WhatsApp y les entregan estos precursores en pocas horas. Además, dicen que debido a la prohibición de algunos productores, el cocinero pues debe tener precaución para hacer esta droga y que la producción es bastante rápida y sencilla, que los fabricantes ilícitos de fentanilo pueden sintetizar la droga en laboratorios rudimentarios en menos de un día. Y uno de los productores entrevistados por este medio comparó este proceso con hacer sopa de pollo. Es otra investigación independiente de la de New York Times, sí, de otro medio que tampoco es mexicano, pero que está coincidiendo en que, bueno, pues tampoco necesitas el laboratorio con la última tecnología para hacer fentanilo. Es como hacer una sopa de pollo con tus salsitas a un lado y tu cerveza del otro lado, y así lo puedes hacer. Entonces tenemos aquí una segunda fuente que lo confirma. De hecho, no me sorprendería que muchas de las fuentes de Reuters también sean las fuentes del New York Times, porque dicen cosas bastante parecidas. Entonces, bueno, pues ahí están los dos lados de esta historia. Ya ustedes pueden tener la opinión que quieran con esta información, pero sí les recomendamos que lean tanto lo que publicó The New York Times como esta investigación de Reuters, y ya con esta información, pues ustedes podrán saber cuál es su postura ante este tema. Y el gobierno de México, pues evidentemente dice que esto no es cierto y no creo que cambie de opinión al respecto. Ojalá ya tener toda esta información les ayude a tener una investigación, una opinión mucho más informada sobre el tema del fentanilo, y pues no, seguramente en los próximos días el gobierno seguirá negando esta información publicada por el diario estadounidense.